El protagonista del cuarto episodio de Leyendas del Básquet supone un nexo de unión con los tres jugadores anteriores, puesto que compartió equipo con Kevin Johnson en los Phoenix Suns, por partida doble con Tom Chambers en Phoenix Suns y anteriormente en Seattle Supersonics, y también compartió psiquiatra y peluquero con Vernon Maxwell. De modo que, como ya puedes imaginar, hoy te invito a que conozcamos mejor juntos la figura de Xavier McDaniel. Jugador estelar de los Seattle Supersonics de la segunda mitad de los años 80 y cuya trayectoria está llena de detalles curiosos que vamos a conocer durante los próximos minutos. Xavier Maurice McDaniel nació en Columbia, capital del estado de Carolina del Sur, el 4 de junio de 1963. Y en palabras del propio McDaniel, su primer contacto con el baloncesto organizado se produce cuando estaba en séptimo curso en el Ben Arnold Memorial Club. Ahí McDaniel comienza a jugar cuando aún no llegaba al 1,80 de estatura. Una vez terminada su etapa escolar, Xavier McDaniel se une a los Falcons del AC Flora High School, un equipo y un instituto en los que crece tanto en lo físico como en lo personal. Y tiene la gran suerte, como él mismo indica, de encontrarse con su entrenador Carl Williams, que supone una gran influencia tanto en lo deportivo como en el aspecto educativo, consiguiendo que un mal estudiante como McDaniel se convirtiese en un estudiante modélico, puesto que esa era la única manera en la que Williams le iba a permitir jugar en el equipo del instituto. Tanto es así que un pequeño resbalón con las notas en su tercer año le impidió jugar esa temporada en el instituto, pero eso fue una motivación extra para que McDaniel volviese con más fuerza en su cuarto y último año en el AC Flora High School. Una temporada en la que se proclama campeón estatal en compañía del jugador que podéis ver a la derecha de la foto, Tyrone Corbin, otro NBA y posteriormente también entrenador de diferentes franquicias, que nos lleva a una gran paradoja, ya que en un deporte en el que prácticamente podemos decir que 1 entre 1.000.000 llega a pisar un parquet de la NBA, en este AC Flora High School teníamos dos jugadores que tuvieron una larguísima y muy brillante carrera en el baloncesto profesional. Tras terminar la etapa de instituto, los caminos de Tyrone Corbin y Xavier McDaniel se separan. Tyrone Corbin se va a la Universidad de DePaul y Xavier McDaniel elige Wichita, en Texas, y se convierte en un jugador de los Shockers de la Wichita State University. Universidad que en aquel entonces contaba con un programa baloncestístico más que notable. El año en el que McDaniel llega a Wichita, entre sus compañeros de equipo podemos encontrar a varios jugadores de NBA, siendo los más destacados dos jugadores de segundo año, Cliff Levingston y Antoine Carr. Dos jugadores que personalmente, aunque en la forma de jugar no se parecieran en exceso, tendía a confundir, quizás porque ambos estuvieron juntos en Atlanta Hawks. De hecho, ese era el punto común que conocía de ambos. No sabía que habían estado en la misma universidad, pero la cuestión es que los confundía, lo confieso. Y con este poderoso juego interior, McDaniel no disfrutó de un primer año con demasiados minutos. Y lo mismo le ocurrió a otro rookie, a Greg Drilling, pívot que tuvo una larga trayectoria en la NBA
y que tras ese año como jugador de primer año en universidad decidió cambiar de aires, convirtiéndose en jugador de la Universidad de Kansas. Por cierto, otra curiosidad de ese equipo en el primer año de llegada de McDaniel era la presencia de un jugador yugoslavo, algo bastante extraño a principios de los años 80. Hablamos de Žarko Djuricic, un pívot que, si bien no hizo carrera en los Estados Unidos, retornó a la liga de su país y fue campeón durante 4 años de la Liga y Copa eslovenas, además de también proclamarse campeón en 1994 de la Copa Saporta. Por cierto, Žarko Djuricic actualmente trabaja para los Minnesota Timberwolves. En cuanto al banquillo, el entrenador de estos Wichita Shockers era Gene Smithson, un entrenador con un gran porcentaje victorias-derrotas que personalmente me recuerda un poco en su aspecto a David Vidal. Con un conjunto como este, Wichita podría haber sido contendiente hasta las últimas rondas del torneo de la NCAA. Pero Wichita fue sancionada por reclutamientos irregulares cometidos en los años 70. Y por esta razón, a pesar de tener un récord victorias-derrotas brillantísimo, McDaniel no pudo jugar en la fase final de la NCAA hasta su año senior. No es extraño, por tanto, que muchos jugadores fuesen abandonando el barco antes de terminar sus 4 años de periplo universitario. El primero en hacerlo fue Cliff Levingston, algo que realmente no es de extrañar si leemos un poco sobre él, por ejemplo, en libros relacionados con los Bulls de Michael Jordan en la época en la que Levingston estuvo en el equipo. Levingston siempre estaba muy preocupado por sus salarios, por sus contratos, y al parecer esta preocupación comenzó ya en esa época universitaria y dio un salto quizás algo prematuro y motivado sin duda por esa sanción. Un año después es Antoine Carr el que se marcha de Wichita para también dar el salto a la NBA un año antes, en este caso, de terminar su periplo. Y para compensar su marcha, otro Carr llegó a Wichita. Henry Carr, hermano de Antoine Carr, como podemos ver en una foto reciente en la derecha, y un jugador que, a pesar de no llegar a jugar en NBA, sí fue seleccionado en una ronda avanzada por Los Ángeles Clippers. Y como estáis teniendo oportunidad de ver, McDaniel, nuestro protagonista, ya en la universidad mostraba un juego tremendamente espectacular. De hecho, tanto en colegio como instituto, como en este momento que estamos viendo en universidad, era un jugador de dobles figuras. Es decir, siempre rondaba los 20 puntos y 10 rebotes por partido, rebote arriba, rebote abajo, punto arriba, punto abajo. Lógicamente, McDaniel ganó muchísimo protagonismo año a año según el equipo iba perdiendo efectivos. Pero como vemos, ya ese espíritu que le fue inculcado en el instituto fue mantenido por McDaniel en la universidad y decidió cursar sus 4 años en Wichita, una universidad con la que tuvo y mantuvo una grandísima relación tanto durante sus años como jugador como posteriormente. Y un buen ejemplo de ello es el consejo que le dio a Paul White, más conocido como Big Show en el mundo del pressing catch. Paul White era años después de que McDaniel abandonase Wichita para marcharse a los Seattle Supersonics, jugador pivot en la Universidad de Wichita. Y fue Xavier McDaniel quien le dijo que no se iba a ganar la vida jugando al baloncesto y que se dedicase al pressing catch. Y la cosa le fue bastante bien.
Vamos a volver a centrarnos en la trayectoria NCAA de nuestro protagonista. Y lo vamos a hacer con imágenes de un partido histórico, probablemente el mayor hito conseguido por Wichita durante la estancia de McDaniel en dicha universidad. Nos situamos en el 11 de noviembre de 1982, fecha en la que se celebra un partido de exhibición entre Wichita y nada más y nada menos que la selección de la Unión Soviética, con jugadores como Arvydas Sabonis y Belosteny, entre otras estrellas del baloncesto soviético. A pesar de tratarse de un mero partido de exhibición, el partido es rememorado en Wichita como un hecho histórico, ya que se impusieron a los soviéticos ante 9.000 espectadores por un escueto resultado de 81-80. Y para McDaniel sirvió de reivindicación. Venimos del primer año de McDaniel, en el cual no había tenido muchos minutos, pero en este partido, con 19 puntos y 13 rebotes, demostró que ese segundo año en Wichita iba a ser muy diferente. Y de hecho, más o menos, esos fueron los promedios que mantuvo en esa temporada. Como estáis teniendo oportunidad de ver tanto en este vídeo como en los metrajes anteriores que hemos visto de esa etapa de McDaniel en Wichita, estamos ante un jugador de características, yo diría que muy similares a las de Charles Barkley, un jugador que no llegaba a los 2 metros, como ya analizaremos posteriormente en el vídeo, pero con una capacidad anotadora, reboteadora, realmente increíbles y muy espectacular. Yo diría que en este momento, para mí, en edad universitaria, McDaniel estaría incluso por encima, con todo lo que estoy viendo, de Charles Barkley. Llega ahora el momento, antes de ver la trayectoria NBA de McDaniel, de detenernos en sus estadísticas, en sus logros en Wichita State. La única palabra que me viene para definir estos números es estratosféricos. Vemos cómo en la cuarta temporada se va a 27 puntos y prácticamente 15 rebotes por partido. Se convirtió así en el primer jugador en ser máximo anotador y reboteador en una misma campaña en la NCAA. Un logro realmente histórico. Y en la parte superior tenemos una serie de datos que refuerzan aún más todo lo que podamos decir de esa etapa universitaria de Xavier McDaniel. Vemos que se situaba en el top 20 en numerosas clasificaciones. Por tanto, era un jugador relevante a muchísimos niveles. Con todos estos datos en manos de los ojeadores de la NBA, McDaniel tenía garantizado un gran puesto en ese draft. Concretamente fue elegido en el número 4 por los Seattle Supersonics. Y aunque da la impresión en la foto que para esa ceremonia se había dejado algún que otro milímetro de pelo en la cabeza, McDaniel ya desde su llegada a la NBA e incluso en sus últimos años universitarios ya lucía ese característico look con cabeza y cejas rapadas, según palabras del propio McDaniel, para intimidar más a sus rivales. McDaniel llega a unos Sonics que ya no eran el equipo ganador de finales de la década de los 70. En este caso estamos ante un equipo en el que todavía estaba Jack Sigma, pero que ya era un equipo que ni siquiera conseguía llegar a playoffs. Dentro de este contexto, McDaniel hace una excelente temporada como rookie. Y de hecho, si miramos sus números y el hecho de que prácticamente no se perdió partidos en esa temporada, a diferencia de Pat Ewing, que se perdió unos 30, teniendo números parecidos y un registro de victorias-derrotas también similar en su equipo, no sería descabellado decir que McDaniel podría haber sido el rookie del año en lugar de Patrick Ewing.
Evidentemente Ewing era un jugador en torno al cual había muchísimas más expectativas, muchísimos más medios fijándose en él, y por ese motivo McDaniel quedó en segundo puesto en esa votación para Rookie del Año. Lo que sí consiguió rápidamente el jugador de Columbia fue convertirse en un jugador muy atractivo para los medios y por tanto firmó diferentes contratos publicitarios, llegando incluso a tener, en una época en la que había innumerables marcas de calzado que querían hacerse un hueco, una línea de zapatillas con su nombre. Como podéis ver, se trataba de una marca que al menos yo desconozco totalmente, llamada Shantus. Una marca que jugaba con esa X del apodo de Mr. X de Xavier McDaniel para vender su producto, aunque en vista del descuento que ofrecían en este momento parece que la cosa no fue demasiado exitosa. Todo lo contrario que en la cancha, donde McDaniel crecía y crecía como jugador. Y buena prueba de ello fue su segunda temporada en la NBA, que ya os puedo adelantar que sin duda fue la mejor de su carrera. Aunque Seattle no llegase a playoffs en la primera temporada de McDaniel, mantuvieron la confianza en un entrenador joven como Bernie Bickerstaff, con el cual tanto McDaniel como el resto de jugadores que se iban incorporando a ese equipo o que llevaban poco tiempo en él iban a conseguir dar lo mejor de sí. Y dentro de la cancha, la principal incorporación sin duda esa temporada fue la de Dale Ellis, un jugador que llevaba 3 años a la sombra de Mark Aguirre en Dallas Mavericks con unos números realmente discretos, pero que en Seattle explotó de una forma realmente increíble. Hasta el punto que no es exagerado decir que en esa temporada Dale Ellis, Xavier McDaniel y Tom Chambers, del que hablamos en el tercer episodio de Leyendas del Básquet, formaron uno de los mejores tríos en la historia de la NBA. De hecho, a día de hoy siguen siendo la única terna de jugadores capaz de conseguir superar los 23 puntos por partido en una regular season. Además, los Sonics, a pesar de tener un récord negativo en temporada regular que les permitió entrar en playoffs, pero evidentemente en una de las últimas posiciones, lograron llegar a la final de Conferencia Oeste frente a Los Ángeles Lakers. Ese fue el escollo que no pudieron superar, pero fue de una manera u otra un punto final brillantísimo para una temporada, la segunda de McDaniel en la NBA, que lo ponía ya a un nivel realmente estelar dentro de esa competición. Y como prueba del reconocimiento que ya tenía McDaniel por parte de compañeros, aficionados y expertos, en la temporada 87-88 fue convocado para su único All-Star Game. Un evento en el que probablemente estuvo muy nervioso entre tantas estrellas, puesto que tiró 9 veces a canasta, es decir, tuvo oportunidades de mostrar su juego y si tiró 9 veces, tuvo minutos para ello, pero tan solo anotó 2 puntos. Un hecho que no afectó en absoluto al rendimiento de McDaniel en temporada regular. Volvemos a estar ante una tripleta de jugadores que se va por encima de los 20 puntos de anotación. Tenemos una temporada en la que Bickerstaff consigue mejorar los registros en temporada regular de la temporada anterior, pero de manera yo diría que sorprendente, Seattle cae en primera ronda ante Denver Nuggets. Nos situamos de este modo en la temporada 88-89, una temporada que termina siendo muy accidentada. Para empezar, Seattle es protagonista de un hecho histórico
cuando el 5 de julio del 88 Tom Chambers se convierte en el primer agente libre sin restricciones en la historia de la NBA y abandona los Supersonics para jugar en los Phoenix Suns. Esta situación debería haber propiciado un aumento del protagonismo de Xavier McDaniel. Sin embargo, Bernie Bickerstaff decidió hacer experimentos. Y ya sabemos lo peligroso que es cuando un entrenador decide experimentar con cosas que funcionan bien. McDaniel se pasó toda esa temporada como sexto hombre. De hecho, ganó el premio a mejor sexto hombre de la temporada, pero la situación no le sentó nada bien a un jugador que había sido titular toda su carrera y que ahora veía cómo otros jugadores de menor calidad, como Derrick McKey, jugaban como titulares en su lugar. Y como clara muestra del error cometido por Bickerstaff, McDaniel volvió a ser titular en los 10 últimos partidos de la temporada, en los cuales promedió 30 puntos por partido y Seattle tuvo un récord de 8 victorias y 2 derrotas. En cuanto a los playoffs de esa temporada 88-89, Seattle volvió a caer y de nuevo ante la que era su bestia negra, el equipo al que nunca fueron capaces de superar, Los Ángeles Lakers. Esta derrota la podríamos considerar uno de los primeros puntos de inflexión en la desintegración total de esos Seattle Supersonics. La siguiente temporada, la 89-90, supone un cierto estancamiento de la franquicia. No llegan a playoffs debido principalmente a que tanto Ellis como McDaniel se pierden un número más o menos relevante de partidos de temporada regular. El equipo termina con un récord de 41-41, que es una cifra en el límite. Hay temporadas en las que con eso se llegaba a playoffs y otras, como en este caso, en el cual esa cifra no fue suficiente, siendo el hecho histórico más destacado para los Seattle Supersonics esa temporada la incorporación de un jovencísimo rookie que iba a ser el líder de unos nuevos Seattle Supersonics. Ya sabéis de quién estoy hablando, de The Rain Man, Shawn Kemp. Y con esa derrota antes mencionada frente a los Lakers, se acaba este ciclo de los Seattle Supersonics. En la siguiente temporada, en noviembre, nada más comenzar, se produce un incidente entre Xavier McDaniel y Dale Ellis. McDaniel era un jugador de mecha muy corta que había estado involucrado en multitud de trifulcas a lo largo de su carrera. Podemos hablar del momento en el que cogió por el cuello a Wes Matthews de Los Ángeles Lakers, de sus peleas con Charles Oakley y muchísimos otros jugadores. Pero en este caso, McDaniel cruzó una línea roja y tuvo una pelea con un compañero de equipo. Además, no un compañero cualquiera. El segundo pilar en el que se sostenían esos Seattle Supersonics, Dale Ellis. Y aunque McDaniel quiso restarle importancia al incidente e indicó que todo estaba bien, la directiva de los Sonics tomó medidas y ambos jugadores abandonaron la franquicia. El primero en hacerlo fue McDaniel, que en diciembre fue enviado a Phoenix a cambio de un veterano como Eddie Johnson. Y posteriormente en febrero, Dale Ellis corrió la misma suerte y se marchó a Milwaukee a cambio de otro veterano como Ricky Pierce. Para comentar la temporada que pasó McDaniel en Phoenix Suns, vamos a aprovechar este ejemplar de Sports Illustrated con esta sugerente portada de febrero de 1991. Un artículo que se inicia definiendo a McDaniel como una pieza fundamental de cara al intento de los Suns por intentar el asalto al anillo de la NBA. McDaniel reconoce estar más cerca de los 6 pies 6 pulgadas, es decir, el 1,98, que no de los 6 pies 8 pulgadas con los que aparecía en muchas bases de datos, es decir,
Se encontraba más cerca del 1,98 que de los 2,3 metros. En muchas bases de datos lo vamos a encontrar hoy en día en 2,1 metros y probablemente estuviera ahí 2,1, 2 metros justos, 1,99. En esa esfera andaba Xavier McDaniel. También es interesante ver cómo hablaban del reencuentro de McDaniel con Tom Chambers. Y Tom Chambers indicaba que McDaniel parecía haber madurado y estar más interesado en ganar partidos que no en ganar peleas a puñetazos. En la página de la derecha nos hablan del impacto positivo de la llegada de McDaniel a los Suns, con unos grandes promedios por su parte y grandes resultados para Phoenix. Hay que decir que todo fue de más a menos en esta temporada. El impacto de McDaniel a su llegada fue muy bueno, pero su rendimiento fue viéndose reducido y en playoffs podríamos decir que fue más bien decepcionante y Phoenix cayó en primera ronda, marcando así el final de la trayectoria de McDaniel en los Suns. En esta página de la derecha también nos hablan de lo importante que era para McDaniel el juego físico, el intentar no ser intimidado por ningún rival y ser él el que intimidase a los rivales. También desarrollan algo muy importante, la buena educación que había recibido por parte de sus padres. Una educación más bien estricta. McDaniel tenía que trabajar para ganarse las cosas y probablemente eso hizo que, salvo los incidentes dentro de la cancha, su vida fuera de ella transcurriese y haya transcurrido después de una manera bastante tranquila. El artículo prosigue hablándonos de los orígenes de McDaniel, de cómo esas malas notas le mandaron al banquillo, como hemos mencionado antes, con Carl Williams en AC Flora, y de su etapa universitaria. Y descubrimos un nuevo dato. McDaniel iba a ser reclutado por la universidad que probablemente habría sido su primera opción, la de Carolina del Sur. Pero al final Carolina del Sur se echó atrás debido a las malas notas de McDaniel. Por tanto, finalmente fue la Universidad de Wichita la que se hizo con él. Y McDaniel habla de la soledad que sintió en Wichita al principio, donde no conocía a nadie, en Kansas, y finalmente de cómo se abrió camino para llegar a la NBA. Y una vez llegado a la NBA, seguía sintiendo que tenía que demostrarle quién era a todo el mundo. También nos hablan de su primera pelea como jugador NBA y de cómo le dio un puñetazo a un compañero el cual estaba encargado de vigilarle y de controlarle. Finalmente, en la página de la derecha vemos un problema de índole doméstica que había tenido McDaniel, el asunto más turbio, podríamos decir, de su vida fuera de las canchas, y también todos los trucos que le enseñaron algunos compañeros como Maurice Lucas para dar leña en la cancha sin ser visto. Y ya empiezan a desarrollar todo el tema de las diferentes peleas que había tenido McDaniel, tanto la de Wes Matthews que hemos comentado antes, como el incidente con Dale Ellis. De igual forma, vemos ese disgusto que le supuso jugar como sexto hombre, esa relación que no era especialmente buena con Chambers en los Sonics, pero que en Phoenix parecía haber mejorado, y las ilusiones que había puestas en McDaniels por parte de Cotton Fitzsimmons para que ayudase a que Phoenix diese un paso adelante en la lucha por el campeonato. Cosa que, como acabamos de comentar anteriormente, no ocurrió. Y McDaniel no llegó a pasar un año entero en los Suns. Solo el periodo desde que fue traspasado con la temporada ya iniciada hasta el final de la misma. Y muy hartos y decepcionados debieron terminar los Suns con McDaniel cuando decidieron intercambiarlo con los New York Knicks por
un jugador mediocre como Jerod Mustaf y un jugador muy veterano cuyos mejores días ya estaban muy lejos como Trent Tucker. De hecho, Tucker ni siquiera llegó a jugar en los Suns y entró en otro intercambio antes del inicio de la temporada, terminando en los San Antonio Spurs. De esta manera, McDaniel llega a un equipo que le iba como anillo al dedo: los durísimos New York Knicks de Pat Riley. Una franquicia en la que se convierte en alero titular de forma indiscutible y ofreciendo sobre todo su fortaleza defensiva. En el apartado ofensivo compartía protagonismo con los jugadores que estaban en el segundo nivel de anotación por debajo de Patrick Ewing. Es decir, los puntos de McDaniel eran similares a los que anotaban jugadores como Mark Jackson, Gerald Wilkins o el sexto hombre John Starks. Además, en los Knicks se produce un efecto contrario al que habíamos visto anteriormente en los Phoenix Suns. Y el rendimiento de McDaniel y lo cómodo que se sentía McDaniel en la franquicia fue a más a medida que avanzó la temporada. Y en playoffs, McDaniel se convirtió directamente en el segundo jugador más importante del equipo y en el escudero en el juego interior de Patrick Ewing. Y llegaron a poner contra las cuerdas a los Chicago Bulls, que tuvieron que llegar al séptimo partido para eliminar a los New York Knicks. Sin embargo, a pesar de este gran rendimiento y a pesar de que McDaniel quería continuar en los Knicks demoraron una y otra vez la firma de ese nuevo contrato de Xavier McDaniel. Han corrido ríos de tinta en torno a este tema, con teorías de la conspiración que decían que Michael Jordan, con su agente y también agente de McDaniel, David Falk, habían decidido apartar a McDaniel de los Knicks. Pero nada más lejos de la realidad. El propio McDaniel, en entrevistas concedidas recientemente, indica que los únicos culpables fueron los Knicks, que demoraron una y otra vez esa renovación, al parecer porque, entre otras cosas, New York intentaba hacerse en aquel entonces con los servicios de James Worthy. Y en ese proceso que le llevó finalmente a los Boston Celtics, Xavier McDaniel llegó incluso a tener negociaciones con los mismísimos Chicago Bulls. Finalmente, y como todos sabemos, McDaniel terminó en los Boston Celtics, probablemente la mejor opción a nivel económico, pero no a nivel deportivo. Hay que decir que, según McDaniel, hasta el último instante intentó permanecer en los Knicks y llamó incluso por teléfono a Patrick Ewing antes de firmar el contrato para decirle que pidiera a los Knicks que diesen un paso adelante y firmasen ese contrato. Ewing fue sincero y le dijo a McDaniel que si no la habían firmado ya, lo mejor que debía hacer era pensar en su familia y firmar el mejor contrato posible con los Boston Celtics. Boston se convierte así en el cuarto equipo diferente para McDaniel en un periodo de 3 años. Y precisamente eso, 3 años, son los que pasa Xavier McDaniel en la disciplina del histórico equipo de Massachusetts. Una franquicia en la que era muy recordado por sus duelos con Larry Bird. Un Bird al que precisamente ahora iba a ser el encargado de sustituir en la posición de alero. Sin lugar a dudas, la primera temporada de McDaniel en los Celtics es la mejor de las 3. McDaniel llega a un equipo que tenía que sobreponerse a la retirada de Larry Bird. Aún estaban en la franquicia tanto Kevin McHale como Robert Parrish, y Reggie Lewis se convertía en el jugador franquicia del equipo.
Boston consigue, probablemente contra gran parte de los pronósticos, llegar a los playoffs en el primer año de la era post-Bird. Y aunque cayeron en primera ronda ante un equipo con mucho empuje, como los Hornets de Larry Johnson y Alonzo Mourning, el optimismo era generalizado en unos Celtics que no habían sufrido una hecatombe con la marcha de Bird y parecía que iban a tener una transición dulce. Sin embargo, todo se rompió con el fallecimiento ese verano de Reggie Lewis. La segunda temporada de McDaniel en los Celtics se convierte en el primer momento de su carrera en el cual no es un jugador esencial en su equipo. McDaniel se convierte en un suplente y podríamos decir que era el tercer alero del equipo tras Kevin Gamble y Rick Fox. Como es lógico, a nivel colectivo, la temporada estaba marcada antes de su inicio y Boston no llegó a playoffs en ese año. Llegamos así a la tercera y última temporada de McDaniel en los Celtics. Temporada que fue aún peor que la segunda porque si bien McDaniel, digamos que aun siendo el tercer alero del equipo, tuvo unos números prácticamente idénticos a los de Fox y Gamble, en esa tercera temporada tenía que jugar las migajas que dejase Dominique Wilkins. Curiosamente, una vez terminada esa temporada y ante la amenaza de un posible cierre de la liga, tanto Wilkins como McDaniel deciden emprender rumbo a tierras griegas. En el caso de nuestro protagonista, Xavier McDaniel recala en el Iraklis de Salónica, equipo en el que coincide con Roy Tarpley. No consiguen ganar ningún título, llegan relativamente lejos en la Copa griega y los números de McDaniel son bastante aceptables. Unos 18 puntos y 8 rebotes por partido, tanto en Liga como en Euroliga. Probablemente se hubiese esperado un poco más de él. Siendo un fichaje tan mediático, probablemente en Grecia esperaban cifras por encima de los 20 puntos y 10 rebotes por partido. Tras ese año en tierras helenas, McDaniel decide retornar a la NBA para ganar sus últimos dólares como jugador de baloncesto. Y lo hace en los New Jersey Nets, un equipo en el que sigue mostrando sus principales señas de identidad. Un jugador capaz de pelearse con un rival de cualquier tamaño y con cierta predilección por los cuellos de sus rivales. Pasa algo menos de temporada y media en los Nets hasta que es cortado en enero del 97, poniendo así fin a su carrera como jugador. Pasamos a analizar las estadísticas de la carrera de Xavier McDaniel. Podemos ver que tiene un inicio arrollador, una muy buena temporada rookie y después podemos hablar de 4 temporadas a un grandísimo nivel en los Seattle Supersonics. Todas ellas por encima de los 20 puntos y también con unas cifras aceptables en el apartado reboteador. Aunque hay que decir que después de las 2 primeras temporadas parece que pierde un poquito de fuelle en ese apartado. Si analizamos otros aspectos del juego, yo diría que el porcentaje de acierto en el tiro normalmente cercano al 50, pero por debajo se me antoja ligeramente bajo. Y me explico. Hemos visto en la mayoría de imágenes que McDaniel tendía a culminar sus jugadas cerca del aro. También tenía un tiro de media distancia que utilizaba en ocasiones, pero para un jugador con tanta tendencia a culminar jugadas cerca del aro, se podría esperar de él un porcentaje más bien superior que no inferior al 50% en tiro de campo.
El porcentaje de tiro de 3 no tiene realmente mucha utilidad, no era un jugador que se prodigara excesivamente en ello. Y en cuanto al tiro libre, hablando de un jugador tan caliente, con esa mentalidad siempre a más de 200 pulsaciones por minuto en cada partido, podemos decir que es un porcentaje relativamente aceptable, siempre rondando el 70%. Aunque también hablando de un jugador que forzaba tanta falta tras jugadas debajo del aro, igual se podría haber esperado ligeramente más de él, pero es un porcentaje aceptable dentro de los promedios habituales en los jugadores de sus características. El apartado de asistencias no está mal, siempre más o menos en unas 2 asistencias por partido, que fue lo que promedió en su carrera. En robos estaba cerca del robo por partido. Y podemos deducir claramente que salir del ecosistema de los Supersonics supuso un antes y un después para McDaniel. Aunque quisiese restarle importancia a ese incidente con Dale Ellis, parece que marca un antes y un después en su carrera. Vemos que ya los números en los Suns no son tan buenos. Hemos visto en la entrevista que empezaron a un nivel muy alto, pero terminaron en unos promedios de unos 16 puntos por partido. En New York hay que tener menos en cuenta los puntos que consiguió, ya que forma parte de un equipo en el que no se le pedía tanto en lo ofensivo, y quizás fuese una lástima que en ninguno de esos dos equipos tuviese una mayor continuidad. En cuanto a su paso por Boston, hablamos de un primer año relativamente bueno en el que vemos que jugó de ala pivot, único año que aparece listado como ala pivot junto con su primer año en New Jersey, y a partir de ahí ya es la caída definitiva, con unos números cada vez más bajos, con ese paso por la liga griega y con un retorno a los Nets básicamente para conseguir recaudar algo más de dinero antes de su retirada. En lo que se refiere a sus números en playoffs, volvemos a encontrar esa tendencia a ir de más a menos, una tendencia que marca prácticamente toda su trayectoria. Su mejor temporada sin duda en playoffs fue su primer contacto con la fase final de la competición, con esos 14 partidos en los que promedió 20 puntos y llegó a la final de conferencia frente a Los Ángeles Lakers. El resto de sus años en los Sonics, en los que llegó a playoffs, son también destacables, y a partir de ahí vemos esos decepcionantes 9 puntos en su año en los Suns y un resurgir en un hombre que también era muy de altibajos, de grandes altibajos y de momentos explosivos, un gran resurgir en ese año con los Knicks, en el que se va a unas cifras excelentes tanto en puntos como en rebotes, y por supuesto en el cual fueron interrumpidos en su proyección por los Bulls de Michael Jordan. Si analizamos los totales de su carrera, estamos ante un jugador que sufrió pocas lesiones y por tanto llegó a disputar en sus 13 temporadas en la NBA 870 partidos. Y consiguió en esos 870 partidos 5.300 rebotes y 13.000 puntos. Y si a eso le sumáramos sus totales en playoffs, hablaríamos de más de 900 partidos y cerca de 15.000 puntos. En el apartado económico, los 12 millones ganados por McDaniel son una cifra más o menos acorde con el nivel que tuvo a lo largo de su carrera y con los salarios que se pagaban en ese momento. Aunque, como siempre, si establecemos el índice John Concac, estaría realmente mal pagado en comparación con los 18 millones que ganó Concac
llegando a la NBA al mismo tiempo que McDaniel y jugando un número similar de temporadas. Y aparte del índice John Concac que utilizaremos siempre que hablemos de salarios de jugadores de esa época, otro elemento que estamos viendo últimamente es la posibilidad de cada jugador de acceder al Hall of Fame. En el caso de McDaniel, como podéis ver, y no creo que os sorprenda, es del 0,1%. Tras finalizar su carrera, McDaniel retornó a su Columbia natal y allí lleva una vida tranquila con su familia. Tiene varios negocios de carácter inmobiliario y también posee una empresa de suministros de limpieza. En cuanto a la vinculación de McDaniel con el baloncesto, 2 de sus hijos han llegado a ser jugadores universitarios de baloncesto y además McDaniel es un habitual en vídeos, tertulias, debates, etc. sobre la NBA de los 80 y los 90. Por ejemplo, tuvo oportunidad de dar una entrevista junto con Dale Ellis en la que hablaba de lo mal que trató la prensa el altercado que tuvieron, puesto que hablaron del conflicto entre ambos, de la pelea, pero no de cómo lo resolvieron. Probablemente eso no le interesase para empezar a unos Seattle Supersonics que ya estaban interesados probablemente en desprenderse de sus 2 estrellas para iniciar un nuevo proyecto. Y con este breve repaso del presente de McDaniel terminamos nuestro vídeo, en el que hemos conocido a uno de esos jugadores con el que decorábamos las paredes de nuestros cuartos en los años 80 y 90. Y no seré yo quien finalice este vídeo, sino que será el propio McDaniel con un sabio consejo y recomendación. What are you thinking right now? Yeah, I just go out and just play basketball, good hard-nosed basketball. Things happen throughout the course of the game. There's nothing you can do. I don't go out to look to say I'm going to beat this guy up or beat that guy up. Anything else, X? Yes, Steve, don't come yet.